Le agradezco que esta noche me acompañe el divulgador de historia, mi querido Alejandro Rosas. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Querido Risco, es un placer estar contigo. Me da mucha risa, perdón por reírme, pero me da mucha risa lo que dices de esta lentitud para ir contando las cosas. Pero aquí estoy contento de estar acompañándote esta noche desde el confinamiento. Sí, sí, sí. Metamos de velocidad, mi querido Alejandro Rosas. Venga. Aceleremos este ritmo de verdad y te agradezco. A ver, ¿está hablando el presidente de Gimnasia y confundiendo con magnesia? O a ver, ¿de dónde viene este tema de los científicos en el Porfiriato? Que hoy cuando lo escuchamos como que nos volteamos a ver y dijo, ¿de qué está hablando? A ver, danos un poco de contexto, Alejandro. Mira, aunque mañana seguramente alguien dirá, el presidente nos dio una gran clase de historia, en este momento o en este caso sí falló por completo en la historia. A ver, el grupo de los científicos que acompañó a Porfirio Díaz no es porque fueran científicos de laboratorio, con bata, de instituciones dedicadas a la ciencia. ¿Por qué se les llamaba científicos? Porque la filosofía que, digamos, definió al porfiriato fue el positivismo de Augusto Comte, que se basaba básicamente, para no entrar en muchos detalles, en que el único conocimiento válido era el conocimiento científico, es decir, el que se podía comprobar, es decir, el que se podía cuantificar, es decir, el que podía ser palpable. Entonces, el conocimiento científico aplicado a la realidad social era el número de kilómetros de vías férreas tendidos, el número de empresas establecidas, el número de alumbrado público, es decir, puras cosas cuantificables. Ahora, ¿quiénes eran los científicos a los que se refiere la historia del Porfiriato? Eran gente que estaba especializada en leyes, en comercio, en economía, en industria, es decir, gente de la burocracia, clase media casi todos ellos, que sabían perfectamente cómo aplicar la ley, cómo traer inversión extranjera, cómo materializar la filosofía del porfiriato en cosas muy concretas, que era prácticamente crecimiento económico y una infraestructura para el país. No es porque fueran científicos de laboratorio, insisto. Se les llamó científicos como una manera de burlarse de ellos, porque como para ellos todo era el conocimiento científico, entonces se les llamó así, pero eran burócratas, eran abogados, eran periodistas, eran ingenieros, eran arquitectos, eran economistas, aunque todas esas carreras no existían propiamente, pero era gente que sabía de números, de cifras, de estadísticas y demás. No era la ciencia propiamente. El presidente se confundió porque evidentemente cree que en ese momento eran los científicos como la ciencia que hablamos hoy, pero no tiene nada que ver. De hecho, los científicos del porfiriato era un mote que le puso la sociedad de, sí, estos cuates que todo quiere que sea comprobable. Y esa fue la gran crítica que se le hizo al final del porfiriato al régimen, porque no había un lugar para que la gente pensara en las humanidades, en la filosofía y demás. Todo tenía que ser cuantificable y mientras fuera cuantificable servía al régimen. De ahí que fuera la frase poca política, mucha administración o orden, paz y progreso. Bueno, queda absolutamente claro, Alejandro, después de tu explicación, porque sí, inmediatamente la verdad es que nos pusimos a buscar y dijimos, bueno, ¿de qué científicos porfiristas habla? Y sí, nos encontramos con este pasaje de la historia, pero cuando lo comparamos con el contexto en el que lo utilizó, estaba todo fuera de contexto, no tenía absolutamente nada que ver la polémica en la que están en este momento sobre un grupo de científicos, esto sí, investigadores, académicos, científicos de bata, diciendo, oigan, pues hay un posicionamiento de que no nos quiten el fideicomiso, de que no nos quiten dinero porque necesitamos para la ciencia, para el Claro. desarrollo de tecnología, etcétera. Y que le entre con esto es de verdad un resbalón histórico. Un resbalón Claro, histórico de esos que dices, bueno, pues hay que mandarle un libro. Érase una vez México, tomo dos, por ejemplo, de mi autoría y de Sandra Molina también, creo que ahí viene muy puntual. Y es básicamente eso. Era así como ahora le llama a los neoliberales o a los fifís, en ese entonces era la crítica, es que son los científicos, porque todo querían que
tuviera una cosa tangible. De los 800 kilómetros que recibe Porfirio Díaz cuando toma la presidencia a cuando la deja, que son 20,000 kilómetros, eso era cuantificable. La inversión extranjera directa que viene en el porfiriato es cuantificable. El asfaltado de las calles es cuantificable. Todo eso era lo que representaba el conocimiento científico, que se pudiera comprobar, y esa era la filosofía del régimen, una filosofía que recorrió el mundo, el positivismo, como se le llamó. También por eso era positivismo, pero no eran científicos no era el científico Frankenstein tratando de dar vida o creando vacunas, no. Era de postes de luz, postes de telégrafo, postes de teléfono, energía eléctrica, todas esas cosas que se pueden contabilizar. Ese es el asunto de los científicos del porfiriato. No eran científicos de tengo mi laboratorio, mi alegría, ¿no? No, bueno, pues queda claro y gracias por la luz, de verdad, mi querido Alejandro Rosas, porque necesitamos una explicación así. Luego, de verdad, a ver, y no, lo hemos escrito muchas veces, Alejandro, que un presidente que sale frente a las cámaras todos los días, 2 horas y media, va a quedar expuesto a este tipo de ridiculeces. ¿Por qué? Pues porque vaya, a ver, él de verdad está, no sé, 13, 15 horas a la semana frente a las cámaras. Tiene que caer en este tipo de incoherencias, hay que llamarlo así, porque uno no tenía que ver con ninguna otra cosa. Entonces fue un pésimo ejemplo. Pero de verdad es también insistir cómo se quiere agarrar de algo que no tiene ningún tipo de conocimiento para ponerlo en un contexto en donde verdaderamente hay una crisis de presupuesto para la ciencia, que ese es el problema de fondo, Alejandro. Y porque además, como lo dice, no puedes saber de todo. O sea, yo creo que las mañaneras originalmente son buenas, pero quizá una a la semana sobre cosas muy concretas. Él no puede ser, el presidente, por más que en México sí se haya convertido en una especie de semidios, y eso es de hoy hacia atrás, desde este presidente hacia atrás, lo vemos igual, con una idea de que lo saben todo. No, y no tienen por qué saberlo. Para eso te juntas un gabinete, asesores y demás, porque no puedes salir a batearle a todo. El presidente, nuestro presidente actual, sale a batearle a todo. Y obviamente en ese salirle a batear a todo, pues de pronto le echan una curva. Ah, perdón, no quería hablar de la curva, pero lo ponchan.